Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando qué tal me pareció la segunda temporada de Oscuro Deseo, recientemente estrenada en Netflix. Si creo que es una buena segunda entrega o en realidad no lo es tanto, así que vamos con ello. ¿De qué trata esta segunda temporada? Y por si no sabes absolutamente nada de esta serie y nunca la has visto, bueno, te dejaré acá arriba la tarjetita mi opinión respecto a la primera temporada, puesto que este video es solo centrado en la segunda. Dicho eso, aunque hay que tener cierta precaución, puesto que ese video es uno de los primeros en el canal, así que al menos a mí me da mal rollo verlo. En fin, continúo. Básicamente en esta segunda temporada vamos a seguir la historia de tragedia básicamente que existe entre el personaje de Alma, interpretado por Maite Perroni, y por el personaje de Darío Guerra, interpretado por Alejandro Spitzer. Básicamente estos dos están destinados a no terminar juntos, muy probablemente. Pero la característica que tiene esta segunda entrega es que ocurre al menos un año y por lo menos yo diría un año y medio, quizás 2 años después del final de la primera temporada. Puesto que varios personajes, por ejemplo el personaje de Esteban, dado los hechos ocurridos en la primera temporada, en esta segunda él nos comenta que al menos pasó un año en prisión. Darío Guerra está ciertamente desaparecido y reconstruyendo su vida en Estados Unidos. Por el lado de Alma está ciertamente destruida emocionalmente, dado el final de la primera temporada. Y en esta segunda está ya ha perdido su trabajo, está viviendo en la casa de sus abuelos, perdón, de sus padres. Y básicamente la única inclusión de un nuevo personaje que vamos a tener en esta segunda temporada es el personaje de Liz, que es una enigmática mujer que aparece desde el primer capítulo de esta segunda entrega, que por lo demás son 15 capítulos en esta segunda temporada de más o menos media hora. Y entonces este personaje de Liz va a ir tomando un rol cada vez más protagónico para ir contando su historia en el pasado y cuál es ciertamente la relación que puede llegar a tener con los personajes. Y por lo demás, en esta segunda temporada nuevamente tendremos a inicio, es decir, el primer capítulo, un nuevo asesinato que va a involucrar a todos los personajes de esta historia y que básicamente nosotros como espectadores vamos a tener que determinar quién está mintiendo, puesto que sí, todos los personajes mienten, pero sobre todo quién fue el responsable o el asesino de este crimen que ocurre, como he señalado, en el primer capítulo. Así que en términos generales es una historia que se parece bastante a la de la primera temporada, pero que tiene un poco la frescura de, por un lado, tener nuevos personajes y personajes bastante interesantes, y por otro lado que ciertamente son personajes que ya conocemos, sabemos cuáles son sus características, cuáles son sus personalidades, producto de haber visto la primera temporada, así que se siente un poco como una segunda temporada de reencuentro. Y para mi opinión creo que es la temporada final. Desconozco si irá a ser renovado por una tercera, lo cual lo dudo bastante, pero más bien creo que sería una temporada final esta segunda entrega. Dicho esto, pasemos con los puntos positivos de esta segunda temporada. En primer lugar, que continúa bastante bien la historia, pese al salto temporal que tiene de un año, casi 2 años, al menos diría en mi opinión, o por lo visto. Creo que igual de todas maneras continúa bien la historia, se siente ciertamente orgánica. No me esperaba que realmente no me sintiese incómodo con el salto temporal o cómo iba a continuar la historia. Creo que la primera temporada tenía un final bastante decente, pero esta segunda entrega no se siente como que estén alargando el chicle simplemente por gusto o porque no tenían nada más que contar. Al contrario, creo que habían varios puntos que desconocíamos de la vida, sobre todo de Darío Guerra o de su pasado, que en esta segunda temporada ciertamente se retoman de buena manera. Por otro lado, que mantiene la tensión, el interés en el espectador, puesto que es una temporada con muchos giros y en donde casi que al final de cada capítulo el sospechoso principal va a ir cambiando, así que al menos te vas moviendo de sospechoso en sospechoso, y eso hace que la temporada en general sea bastante entretenida. Yo al menos me la vi muy entusiasmado o de muy buen ánimo, puesto que no me aburrió en ningún momento, pese a que, como he señalado, me sorprendió que fuesen 15 capítulos y no 8 como es una temporada estándar en Netflix. Pero bueno, aún así me la vi bastante bien y con buen ánimo, como he señalado. Por otro lado, que lo otro punto que ya mencionaba,
que tiene varios giros. Cada capítulo termina con un poco equilibrar la balanza de sospecha hacia un personaje u hacia otro, y eso está bastante bien logrado. Aun cuando yo siempre suelo con este tipo de series o cuando son películas decantarme por un sospechoso porque me mantengo fijo en ese sentido, con tú eres el responsable. Acá también lo hice y ciertamente acerté, pero eso no me quitaba las dudas de que algunos detalles o algunas explicaciones no me terminaban de convencer a lo largo de la serie, y que finalmente sí terminan cerrando de manera correcta. Y por otro lado, que ciertamente el personaje de Maite Perroni o la misma Alma ya es un punto por sí mismo dentro de la serie. Qué mujer más guapa, eso hay que reconocerlo, y de por sí ya le damos un gatito por eso. Después veremos cuál es la calificación final en el gatómetro. Pero bueno, puntos que quizás no me gustaron tanto de esta serie es que pese a que pasan 2 años, digamos 2 años, o resumámoslo en 2 años para no entrar en mayores polémicas, básicamente respecto a la temporada 1, hay personajes que me siguen pareciendo súper insoportables. Básicamente el personaje de Zoe, por ejemplo, que es la hija de Alma, ciertamente me parece que los 2 años, como hemos acordado aquí entre tú y yo, no le han sido suficientes para madurar o para ciertamente crecer como personaje, y sigue teniendo comportamientos que al menos a mí ya me terminaban cansando, por decirlo menos. Y además tiene un par de acciones en esta segunda temporada que francamente se debió haber ganado por lo menos el enojo de Alma, por lo menos, y quizás un poco más, pero en fin. Y otro personaje que tampoco me terminó de gustar en esta segunda temporada es Leonardo, que es el ex esposo de Alma, puesto que ya en esta segunda temporada están divorciados. El punto es que Leonardo creo que no pega ni junta, por así decirlo, o realmente no encuentro que su inclusión dentro de esta temporada sea lo suficientemente justificada. Además que hay un acto que ocurre entre Leonardo y otro personaje, por no dar mayores spoilers, que ciertamente nunca se termina de explicar por qué, y creo que esa en particular me parece una escena bastante gratuita dentro de la temporada. Y otro punto, bien, que si bien ahora estaba mencionando los negativos, pero es que quizás debo rescatar de los positivos que no olvidé mencionar, es que creo que las escenas de contenido sexual en esta segunda temporada están bastante mejor justificadas y son bastante más acotadas que lo que vimos en la primera entrega, así que eso también es de agradecer. Aquí no hay sobreexposición de este tipo de escenas para completar minutos en pantalla, y al menos creo que eso sí se nota, y yo al menos lo agradezco bastante. Ahora bien, puntos que quizás otro punto que no me gustó tanto, pero que es un spoiler, así que dejaré saltado el video para que quienes no hayan visto la temporada no se ganen el spoiler gratuito. Así que advertido, puedes ver el video continuando más adelante un par de minutos. Ahora continúo. Es el punto de esta subtrama de los hermanos gemelos. Yo en realidad nunca caí en que esa iba a ser la solución, y más bien esperaba que no fuese la solución, puesto que una trama de el hermano perdido gemelo me hacía mucho ruido para que esa fuese la forma de resolver la historia de Oscuro Deseo. Por suerte no fue el caso, pero me mantuvo bastante nervioso por varios capítulos mientras se iba desarrollando la historia en esa línea. Por suerte, y agradezco que no haya sido la conclusión final y que hayan tomado otro camino, pero me causaba bastante ruido el tema del hermano gemelo perdido que nunca supimos de él. Así que dicho eso, ahora sí continuamos sin spoiler y simplemente pasar al gatómetro. En esta ocasión a Oscuro Deseo segunda temporada le vamos a dar sus muy bien merecidos 4 gatitos de 5. Y ya mencioné que un gatito de esos se lo ganó simplemente el personaje de Alma. Así que ustedes juzguen por ustedes mismos qué tal les pareció esta temporada. Y cuando lo hagan, me lo dejan acá abajo en los comentarios y así debatimos al respecto. Si les gustó tanto como a mí, o en realidad no les gustó esta segunda temporada, cuál sea su opinión, es bienvenida en la cajita de comentarios. Dicho esto, simplemente para cerrar este video, recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar. Y en el costado ya te dejo el enlace con la cara de gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta, la suscripción y la campanita, puesto que subo video todos los días, y nosotros nos vemos mañana en un nuevo capítulo. Adiós.